noches a todos. El tema que voy a tratar en la clase de historia de hoy se refiere al genocidio armenio. Es parte del eje del imperialismo del siglo XX. ¿Qué se entiende por genocidio? De acuerdo al jurista polaco Lemkin, que fue víctima de persecuciones nazis en Polonia, en 1939 logró escapar a Estados Unidos y desde allí elaboró el concepto de lo que es genocidio, de lo que entendemos por genocidio, y lo que está incorporado a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU desde 1948. Es todo acto cometido con la intención de destruir, totalmente o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Quien juzga este tipo de delitos internacionalmente es el Tribunal Penal, que está situado en La Haya, en Holanda. El genocidio es un delito que no prescribe en el tiempo. En cuanto a Armenia en particular, ciertas nociones geográficas e históricas es que está situada entre el mar Cáucaso y el río Éufrates, esto es entre Europa Oriental y Asia Occidental. Su capital es Ereván, su moneda es el dram, el idioma oficial es el armenio y es el primer estado en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301. Sus países vecinos son Turquía, Azerbaiyán, Georgia e Irán. ¿Quién fue el responsable del genocidio armenio? El Imperio Otomano. Fue un imperio de gran envergadura, creado alrededor del 1200 y disuelto en el año 1924. Su creación se basa en la unión de pueblos nómades que con el tiempo constituyeron el Imperio Otomano, lo que hoy estaría situado en Turquía. Fue un imperio multiétnico, cultural y religioso durante 6 siglos, de gran expansionismo comercial y territorial. Siempre ha tenido una gran ambición por expandir su territorio, sobre todo de Europa, como también lo hizo Egipto. Entre los pueblos europeos que conquistó, Hungría, Bulgaria y Rumania. Dentro del Imperio Otomano, específicamente en Constantinopla, que era su capital de aquel entonces, los armenios tenían un estatus de inferioridad dentro del territorio, aunque en muchas décadas vivieron en paz. Además, los jóvenes, los hombres, sirvieron muchas veces en batallas dentro del propio Imperio Otomano. El imperio participó con tropas propias durante la Primera Guerra Mundial, desarrollada en 1914 y 1918. En ese momento, su gran socio para participar dentro de la guerra fue Alemania, que, como todos sabemos, al finalizar la guerra, Alemania pierde, al igual que el Imperio Otomano, contra los aliados. Rusia era parte integrante de los aliados. Con el tiempo, Rusia fue el principal enemigo del Imperio Otomano al frenarle todos los avances de conquistas dentro del territorio europeo. En cambio, para los armenios, Rusia en principio fue su protector. Tenemos 4 etapas del genocidio armenio. La primera etapa es cuando los armenios siempre desearon recuperar su territorio y conformar una república. Luego de la Primera Guerra Mundial, el apoyo de Francia e Inglaterra los instó a poder generar su propia república. Una primera etapa se da entre 1894 y 1896. El sultán Hamid rechaza la propuesta de la independencia del territorio armenio y asesina a 300.000 personas dentro del Imperio Otomano. La segunda etapa son las masacres de 1909, la caída del sultán,
se inicia el gobierno liberal de los jóvenes turcos, la cantidad de muertes asciende a 30.000, se implementa el panturquismo. ¿Qué es esto? Fue un movimiento generado por los jóvenes turcos en donde todos los habitantes del imperio debían ser musulmanes y turcos. La minoría armenia fue exterminada y desplazada porque no reunía ninguna de las dos condiciones, no era ni musulmán ni era turca. La tercera etapa fue la solución final desde 1915 a 1920, en represalia a lo que, según los jóvenes turcos que lideraban el imperio, los armenios se habían unido al ejército ruso en la Primera Guerra Mundial en contra del imperio. Esto generó un gran resentimiento hacia el pueblo armenio y se instituyó el plan final de exterminio. La fecha de inicio fue el 24 de abril de 1915. En aquel momento comenzaron a asesinarse a intelectuales, políticos, comerciantes, religiosos, población masculina en edad de portar armas, y el segundo paso fue el destierro de mujeres, niños y ancianos hacia los desiertos de Siria. La mayoría, lamentablemente, muere por enfermedad e inanición. La última etapa consta de 1920 a 1922, faltando muy poco para que el Imperio Otomano fuera disuelto. Recordemos que esto sucedió en 1924. En aquel momento, los jóvenes turcos huyen hacia distintos países de Europa, principalmente Alemania, para buscar acogida. Kemal se instaura como nuevo líder nacionalista dentro del Imperio Otomano, toma el gobierno en Turquía y asesina a los últimos armenios residentes. Con lo cual, como vemos, la lucha de poder continúa dentro de las últimas etapas del Imperio Otomano. Se señala en esta etapa final como máximos responsables a los jóvenes turcos. En 1919 se realiza en Constantinopla, hoy Estambul, en aquel momento era la capital de Turquía, bajo dominación aliada, esto quiere decir principalmente bajo Rusia, Francia e Inglaterra, vencedores de la Primera Guerra Mundial, el juicio a los responsables del genocidio. Los tres máximos ideólogos habían escapado a Alemania, como ya anteriormente dije. Fueron juzgados y declarados culpables sin estar presentes. Como en aquel momento no existían leyes penales internacionales, los aliados perdieron interés en los juicios porque, si bien se declaró culpable a los jóvenes turcos, nunca cumplieron una condena efectiva. Ese mismo año, un grupo de armenios revolucionarios ideó el plan Némesis. Esto significaba que de alguna forma el pueblo armenio quería buscar venganza y una especie de justicia sobre los jóvenes turcos. Estos fueron asesinados posteriormente en Berlín, Roma y Georgia. Negacionismo del Estado de Turquía. Hasta la actualidad, esto significa hasta tiempo actual, siglo XXI, el Estado de Turquía deniega la existencia del genocidio armenio en todas sus formas. Falsifica documentos históricos argumentando una guerra ficticia con Armenia, presiona a la ONU y a los distintos países que han reconocido el genocidio y otros que todavía no lo han hecho, para no reconocer sus actos del pasado, ofrece charlas en distintas universidades sobre su versión de los hechos, intenta limpiar su imagen invirtiendo en grupos de fútbol y como consecuencia de su negación, la Comunidad Europea le impide ser integrante de la Comunidad Europea como socio pleno. Como parte de la próxima actividad que vamos a realizar,
Les dejo el link de la película La Promesa en YouTube para que puedan ver el tráiler y en sus casas puedan verla y hacer un análisis de la película para luego compartirla en la próxima clase. El 24 de abril es una fecha histórica porque, como bien les decía anteriormente, se comienza con el punto final del genocidio armenio. Es una fecha de reconocimiento internacional, tanto en Argentina, Armenia, Francia, Estados Unidos y el resto de los países que apoyan a Armenia. La comunidad y el público en general participan en marchas de silencio hasta la Embajada de Turquía o monumentos históricos para reclamar memoria y justicia por el pueblo armenio víctima de genocidio. Les dejo como cierre la flor No me olvides, que es estandarte principal de la causa armenia. Gracias a todos por compartir. Buenas noches.